Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Hay un lugar donde el amor todo lo transforma y brota la vida. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Apostolado Católico Familiar Hechos se complace en presentarle Hechos, no palabras, por una santidad con testimonio por Emaús Radio. Durante el programa de hoy vamos a conocer las enseñanzas de nuestra guía de crecimiento espiritual, noticias de nuestra Santa Iglesia Católica, solución de dudas, testimonios, temas de interés para el católico del siglo XXI. Abramos nuestro corazón y pongamos una actitud de alegría por recibir la palabra. Iniciamos por Emaús Radio. Hechos, no palabras, por una santidad con testimonio. Mis queridos hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Es para nosotros un privilegio el poder estarle acompañando a través de estas pantallas y a través de las distintas plataformas que bendito Dios distribuyen esta señal para poder llegar a hogares, a corazones, hermanos y hermanas necesitados y necesitadas de la palabra del Señor. Buenas noches, estamos acá en la cabina central de Emaús Radio. Nos transmiten a través de la página web, a través de las páginas de Facebook, también en Radio Veritas en frecuencia modulada, a través de YouTube y Spotify. Que el Señor esté con usted. Es para nosotros un privilegio muy grande y sobre todo una bendición acompañarle. Mi nombre es Juan Pablo Mata y para hoy tenemos un tema precioso titulado Purifícame, Señor, en la previa al inicio de la Cuaresma. Ya este miércoles es miércoles de ceniza. Si usted de repente no se había enterado, no se había percatado, no se había informado, bendito Dios, este miércoles inicia este proceso de purificación, de ese camino hacia la santificación, ese camino hacia la contemplación de el mensaje de la plataforma principal, que es precisamente la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el acontecimiento central de nuestra fe, pues esta previa inicia este miércoles. Vamos a empezar este programa no sin antes darle gracias a Dios, a nuestra Virgencita María, porque nos ha dado la bendición, el privilegio de casi terminar una semana más, probablemente de carreras, de tránsito, de trabajo, bendito sea Dios, de estudio, en algunos casos de quebrantos, de salud, en otros casos de preocupaciones o problemas. Pero bendito Dios, ya casi estamos por terminar esta semana. Estamos casi por concluir este viernes, estamos a pocas horas de terminarlo y el día de mañana pues Dios sabrá qué tiene para nosotros, recordando ese maravilloso mensaje que el rey Salomón nos compartió y también Cristo nos vuelve a recordar. Cada día tiene su esencia, cada día tiene su propio afán. Así que nos ponemos en actitud de oración, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Padre bendito, por el privilegio que nos das de llegar a través de estas señales. Gracias por amarnos incondicionalmente, gracias por, a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, incluso muchas veces que nos hemos separado de ti, tú siempre estás ahí con un abrazo lleno de misericordia y de amor. Gracias porque en nuestra pequeñez y en nuestra fragilidad siempre sacas lo mejor y nos haces ver grandes para ti. Gracias, Señor, porque en cada problema encontramos una oportunidad con tu amor. Gracias porque en cada dificultad encontramos una esperanza. Gracias porque en cada dolor encontramos una
encontramos un abrazo misericordioso que solamente tú nos puedes entregar. Gracias, papito lindo, por todo ese bello amor que tienes para con nosotros. Y especialmente hoy pongo en las peticiones a aquellos hermanos y hermanas que están pasando dificultades, están pasando tribulaciones. Quiero darle lectura al Salmo 12. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome?, le dijo el salmista. ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar preocupado, con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo va a triunfar mi enemigo? Atiéndeme y respóndeme. Y sabemos, Padre Santo, por fe, que tú nos atiendes y nos respondes. Señor Dios mío, te pedimos que nos des la oportunidad de ver la luz en medio de la dificultad, en medio de la oscuridad, que puedas llenar nuestros ojos de una luz esperanzadora, para que no caigamos en el sueño del desánimo y peor aún en el sueño de la muerte, para que no diga mi enemigo lo he vencido, sino al contrario podamos decir nosotros en victoria y gracias al poder de Cristo hemos vencido, porque yo confío en tu amor, porque yo confío en tu providencia, porque yo confío en tu misericordia, Señor. Alegra nuestro corazón si es tu voluntad con tu auxilio. Y voy a cantar al Señor, dijo el salmista en el Salmo 12, para el bien que me ha hecho. Gracias, Madre María, intercesora por excelencia, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos enseñas con tu ejemplo a cómo llegar hasta tu Hijo. Gracias porque también ese ejemplo del silencio contemplativo, mas no apartativo, nos permite también quedarnos en silencio a la espera de cada uno de los propósitos que tiene tu Hijo para con nosotros. Gracias por ese amor, porque cuando hemos necesitado un abrazo, tú siempre vienes a nuestro auxilio. Cuando hemos necesitado alguien que nos escuche, tú siempre estás dispuesto a escucharnos. Cuando hemos necesitado un abrazo cálido en medio de la tormenta y el frío, tú siempre, no importando qué se esté haciendo y qué esté sucediendo, tú siempre desciendes para abrazarnos. Gracias, Mamita María. Hoy también quiero poner en esta oración a nuestros santos, a cada uno de ellos, porque indiscutiblemente cada uno ha dejado una enseñanza tan poderosa y sobre todo la esperanza que a pesar de las dificultades, siempre tomados de la mano de Dios, podemos lograr la santidad. Gracias porque son parte de este bello magisterio. Y hoy les decimos y te decimos a ti, Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta iglesia, la fe de nuestros santos, la fe de nuestra Madre, que es también tu Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Y hoy queremos compartirle un cafecito espiritual titulado Camino a la Felicidad. ¿Sabe usted cuál es el camino a la felicidad? Es un camino que se lo garantizo, lo va a llevar a la plenitud y a la felicidad. Primero, orar es el poder más grande sobre la tierra. Segundo, amar es un privilegio precioso que Dios nos ha dado. Tercero, leer, nutrirnos con la palabra es el privilegio. La palabra es la fuente de la sabiduría más grande, tal como lo dijo el sabio Salomón en Proverbios capítulo 8, versículo 10. La sabiduría más bella viene de arriba. Cuarto privilegio, cuarto camino hacia la felicidad, pensar es la fuente del poder. Quinto privilegio, la amistad es el camino de la felicidad, una amistad sincera, una amistad que esté en los momentos más complicados y en los momentos de alegría, siempre, siempre. Otro privilegio, el dar, es la forma de recibir, divertirse sanamente, reír, trabajar, ahorrar y sobre todo, creer en Dios. Es el camino para llegar a la vida eterna. Hoy tenemos un tema precioso titulado Purifícame, Señor. Pensar en nuestra necesidad constante de renovación es asumir nuestro quebranto y nuestra fragilidad, reconociendo la autoridad más grande que es la autoridad de Cristo para sanar, purificar y restaurar. La palabra de Dios nos purifica y hoy que estamos previo al inicio de la Cuaresma es importante entender que estamos en días de mucha importancia. En días estratégicos para nuestra vida, para nuestra fe y para nuestro crecimiento espiritual. Justo esta semana compartíamos un podcast donde hablábamos de su altura espiritual, de qué tamaño es usted. Y entonces yo le decía que hoy en día los patojos son más altos de como éramos en los 80 o en los 90, ahora los patojos son súper altos. Imagínese usted que de repente su hijo, en vez de crecer, empezara a decrecer. De hecho, hay una película muy popular que
que en los 90 se produjo la película, que es el caso de Benjamin Button. Y justo en el podcast lo compartía, ¿no? Y entonces lo que uno espera con sus hijos es que pues nazcan, empiecen a crecer y así sucesivamente. Pero imagínese usted que fuera todo el caso contrario, que en vez de crecer, decrecieran. Y muchas veces nos pasa esto espiritualmente y estamos en días estratégicos porque es cuando debemos empezar a hacer una evaluación de cómo está nuestra espiritualidad para no ir decreciendo. No tiene sentido decrecer en la vida, sobre todo en la vida espiritual, sino al contrario, crecer. Y hoy vamos a descubrir las herramientas poderosas que nuestro amado Padre nos da todos los días. Vamos a empezar entendiendo qué es la Cuaresma, vamos a empezar comprendiendo el significado de la Cuaresma, y para poderlo entender de una forma sencilla, vamos a traer a la mente los días previos de la Nochebuena. Pero vamos a traer a la mente los días previos de la Nochebuena cuando usted y yo éramos chiquitos, cuando éramos chavitos o patojos, como decimos en nuestro país. Primero, que esperábamos con ansias la Nochebuena. Uno ahí, después del 7 de diciembre, que es la previa, ¿no?, para entrar al Día de la Inmaculada, pues uno a partir de ese momento empezaba ya la cuenta regresiva. Cuántos días hacían falta para Nochebuena, estar preparados con el estreno, el baño, la celebración y todo este tipo de actividades. Y justo el 24 de diciembre nos levantábamos muy temprano, nos bañábamos, bueno, no nos bañábamos de pequeño, esperábamos que dieran las 6 de la tarde para bañarnos y ponernos el estreno. ¿Por qué? Porque es una noche especial. Y entonces estábamos a la espera de algo especial. Y justo a partir del próximo miércoles, que es el miércoles de ceniza, esa misma mentalidad y esa misma dinámica deberíamos de llevar. Es decir, prepararnos para llegar al acontecimiento central de nuestra fe, que es la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, para nosotros podernos preparar, es muy sencillo el pensar que difícilmente nos poníamos el estreno sin bañarnos. ¿Por qué? Porque teníamos que bañarnos. Ahora le pregunto, para poder vivir nosotros el acontecimiento central de nuestra fe, definitivamente tenemos que hacerlos limpios, purificados. Y este es el sentido de estos 40 días, que sea un tiempo de contemplación, un tiempo de purificación, un tiempo de crecimiento y, ¿por qué no, de transformación y reconstrucción? Es un tiempo de conversión, de arrepentimiento, de purificación, de penitencia. Recordemos que el Señor nos ama tanto y reconoce nuestra fragilidad que Él prefiere un hombre penitente que pecador. Y entonces es el momento para nosotros empezar a trabajar en este proceso penitencial. Le quiero contar que nosotros en el apostolado hemos preparado un documento muy precioso que es un pequeño folletito donde tratamos de explicar la importancia de la Cuaresma, porque muchas veces llevamos a cabo prácticas que, tal como la misma palabra lo dice, son prácticas, pero desconocemos el sentido del por qué hacemos las cosas. Y entonces en este folletito tratamos de explicarle de dónde proviene el miércoles de ceniza, qué importante es para nuestro dogma este tiempo cuaresmal. Y entonces acá tratamos de que usted pueda no solamente instruirse usted, sino instruir a toda la familia. Si usted quiere obtener este documento de forma digital, puede enviarnos en este momento la clave Cuaresma a través del 3758-8450 y será un privilegio para nosotros poderle enviar este documento titulado Tiempo de Penitencia para entender la importancia de esta fecha, penitencia buscando la redención, así se llama el documento. Y me gustaría empezar leyendo la página 2. Dice: antiguamente los judíos acostumbraban cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio, y los ninivitas también usaban la ceniza como signo de su deseo de conversión de su mala vida a una vida con Dios. Es decir, el uso de la ceniza este próximo miércoles es la simbología o el reconocimiento de que nos estamos comprometiendo con Dios, pero especialmente con nosotros, que vamos a empezar un proceso de reconstrucción, de reconciliación
reconciliación, de transformación. Ahora hablemos un poquito de la simbología, parte de la simbología de esta temporada. Vamos a empezar con la ceniza. Fíjese que el que nos apliquen la ceniza, el miércoles de ceniza, es el símbolo de que estamos empezando el camino, estamos preparados y con el corazón abierto para este tiempo de conversión, de arrepentimiento, de purificación. Y podemos encontrar algunos casos interesantes. Por ejemplo, le voy a pedir que en su Sagrada Escritura nos vayamos al libro del profeta mayor Ezequiel, precisamente en el capítulo 28. Ahí tenemos un pasaje donde nos comparte dentro de la dinámica de este pasaje qué está pasando con la ceniza. Y lo precioso de escudriñar la palabra es que encontramos signos que hoy en día nos ayudan muchísimo. Acá ya encontré Ezequiel. Ya tenemos acá a Ezequiel, que es uno de los 4 profetas mayores y está después del libro de Baruch. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 28, en el versículo número 1. Pero para poder entender este pasaje, yo le voy a leer el pasaje y le voy a contar pues qué sucede alrededor de este pasaje. Vamos a encontrar Ezequiel capítulo 28, versículo 18. La palabra dice: por tantas y tantas culpas, por la inmoralidad de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado. Te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de cuantos te miraban. Palabra de nuestro Señor revelado a través del profeta mayor Ezequiel. Dice: el fuego te ha devorado, te ha reducido a ceniza sobre la tierra. Ahora bien, ¿a quién ha devorado y ha reducido a cenizas? Para entender lo que está sucediendo, tenemos que regresar ahí mismo en el capítulo 28 al versículo 1. Y dice: Yahvé me dirigió su palabra en estos términos: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, esto dice el Señor Yahvé. Ezequiel tiene una serie de profecías y una de estas profecías va justo contra el príncipe de Tiro. Tiro es una ciudad cosmopolita, es una ciudad muy grande, que en el Nuevo Testamento, para hacer el símil, pues es lo que nosotros o Pablo conoció como el pueblo de Corintios. Es decir, eran lugares muy prósperos, eran lugares de mucho desarrollo. Pero fue tanto el desarrollo y fue tanta la gracia que cayó en estos pueblos, porque se desarrollaban de una forma impresionante, que empezaron a cambiar su visión, esa visión de agradecimiento hacia Dios, a cosas más mundanas. Y entonces fue tanto que se dedicaron a producir y a crecer, que empezaron a alejarse de Dios. Y entonces Dios se le revela al profeta Ezequiel para que le hable al príncipe de Tiro, a que se dirija a él y le diga: ¿sabes qué? Tu corazón se ha engreído. Has dicho incluso: soy un Dios sentado en un trono divino, instalado en el corazón del mar. Y poco a poco Dios le va revelando al profeta Ezequiel. Y finalmente, en el pasaje que estamos ubicados, le dice justo en Ezequiel capítulo 28, versículo 18, dice lo siguiente: el fuego te ha devorado y te ha reducido a ceniza sobre la tierra. Ahora tratemos de entender el pasaje. La ceniza tiene una simbología importante. Algo que está construido y es destruido, devorado por el fuego, se reduce a cenizas. Me recuerda mucho también la palabra en Jeremías capítulo 18, que hace una símil, curiosamente no con ceniza, sino con barro. Recordemos que también pues hay una revelación en este profeta mayor y Dios le hace llevarlo hacia un alfarero. Y en algunas oportunidades le he contado que yo no entendía este pasaje con tanta exactitud después de que hasta que yo hablé con un alfarero entendí. Porque dice que estaba el alfarero en el torno y de repente lo que estaba armando, esta vasija no sale bien, y entonces en mi poco entendimiento pensaba yo que al igual que la plastilina era como de arreglarle y reducirle, y entonces este maestro me dijo que no. La arcilla tiene una particularidad, que no se puede volver a reconstruir si no es desfragmentada.
Es decir, si el torno, mientras se está elaborando la obra de arte, tiene alguna imperfección, no es de arreglar. Hay que destruir literalmente y desfragmentar en todo lo que se pueda y dejar un material compacto para poder volver a usar. Esto es justo a lo que hemos sido llamados. El tiempo de transformación y reconciliación es desfragmentarnos, destruirnos para poder reconstruirnos. ¿Y quién es el que nos da el poder de reconstruirnos? Es Dios. Probablemente usted, su espiritualidad ha bajado tanto que es necesario tomarse un tiempo, bajarse hasta lo más profundo, dejar todo aquello que nos está encadenando. Y probablemente esa reconstrucción y ese proceso va a ser muy doloroso, pero necesario para ser de nuevo criaturas nuevas, para ser creación bella y preciosa de Dios. Probablemente usted tenía una espiritualidad muy fortalecida, era alguien que asistía a misa, estaba en su comunidad, en su apostolado, pero empezaron a haber dificultades o de repente su mirada, al igual que lo que nos revela el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículo 1, le pasó lo mismo que a los habitantes de Tiro y le ha ido tan bien en la vida, pero también que apartó su mirada de todo lo que Dios tiene para usted y puso su mirada en el mundo, puso su mirada en sus proyectos, puso su mirada en usted mismo o usted misma, se ensimismó. Y entonces este es el momento justo para que todo eso lo podamos meter al fuego y que esas cenizas sean la muestra de nuestra reconstrucción. Es evidente que la palabra fuego, la simbología del fuego en la Sagrada Escritura es tan importante y sobre todo para nosotros los cristianos que en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 a partir del versículo 8 nos deja una clara evidencia de la importancia del fuego y es que el fuego es el fuego es el elemento transformador. Es como nosotros dentro del magisterio de la Santa Iglesia Católica identificamos al Espíritu Santo. Entonces el Paráclito y Consolador es el que nos va a fortalecer para que en este tiempo cuaresmal de purificación podamos meternos hacia el fuego, seamos purificados, probablemente quedaremos hechos cenizas, pero lo mejor es que tenemos un Dios todopoderoso que nos va a reconstruir. ¿Saben qué es lo más hermoso de este proceso de dolor, de dificultad? Y que es un proceso al cual no todos están decididos a meterse, pero es importante. ¿Sabe qué es lo mejor? Que tenemos un Dios que nos reconstruye. Y probablemente usted ya está cansado, lleno de baches en su vida, pero este fuego transformador y purificador le va a permitir que de esas cenizas surja algo precioso. De hecho, ahora que hablo de cenizas, me recuerda mucho Génesis capítulo 3. Solo déjeme buscar por acá el versículo donde está exactamente el pasaje que le quiero compartir, pero es que el Señor claramente nos deja en Génesis capítulo 3 que del polvo somos y al polvo vamos a regresar. Y entonces, esto es bueno. Mire, el entender que somos polvo, del polvo venimos y al polvo vamos a regresar es que a pesar de que muchas veces pensamos que lo podemos todo y lo hacemos todo, siempre es necesario regresar hacia donde venimos, de donde nosotros vinimos, regresar hacia nuestra esencia. Hace poco, hace como 2-3 horas me mostraron un video muy, muy emotivo y el video es que reúnen a muchas familias por aparte y están los espositos y los hijos por aparte, pero a los esposos le preguntan, mire, ¿con quién le gustaría usted cenar en su vida? ¿A qué famoso le gustaría usted invitar? De repente uno de ellos dijo, yo quisiera cenar con Shakira. Una de ellas dice, de las espositas, yo quisiera cenar con George Clooney, y entonces dan muchos personajes. Y después la otra parte del video muestra cuando le preguntan a sus hijos con quién sería la persona más importante que les gustaría cenar. ¿Y sabe qué responden ellos? Con mi papá, con mi mamá, con mi mamita que casi no tiene tiempo y me gustaría cenar con ella, o con mis papitos, me gustaría verlos juntos. Y entonces tomamos un análisis y dije, el Señor me puso esto para compartirlo en la prédica de esta noche. La diferencia de los papás es que pareciera que el enfoque principal se convierte en uno de los enfoques menos principales. ¿Por qué? Porque nuestra mirada y nuestro enfoque y nuestra vista empieza a lanzarse hacia otro lado. Cuando les preguntaron ¿con qué persona especial le gustaría cenar a usted? Dijeron personas famosas, artistas, actores, bueno. Y cuando le preguntaron a los niños, dijeron con papá.
No cabe duda que un niño todavía tiene un corazón inocente. Un niño no es una vida llena de complejidades y de ideas preestablecidas y de paradigmas. Un niño tiene su corazoncito bastante limpio. Y entonces esa inocencia nos permite siempre pensar en lo básico, en lo importante. Muchas veces cuando nosotros empezamos a caminar en la vida y nos llenamos de responsabilidades, de pensamientos y de corrientes, dejamos de pensar en lo básico. Y pensar en lo básico es regresar hacia donde vinimos. Pensar en lo básico es pensar en Dios. Y eso es maravilloso. Y no es porque Dios sea sencillo o básico, sino al contrario. Porque al igual que el amor, entre más sencillo es mucho más fácil. Y muchas veces todas estas cargas que llevamos encima, pensamientos, corrientes, ideas, no nos permiten poder experimentar el amor más sencillo que es el amor de Dios. Es un amor tan maravilloso que no necesita de preámbulos, de citas, de palacios, no. El amor de Dios está en cualquier instante y en cualquier momento. Es más, estoy totalmente seguro que si usted en este momento dobla rodillas o abre su corazón, va a experimentar esa presencia divina de Dios. No necesita tener la Biblia acá o ser un gran orador no, solamente tener un corazón dispuesto a recibir la presencia de Dios y sobre todo reconocer su fragilidad. Esta noche le invito para que a partir de hoy, sin esperar el miércoles de ceniza, no espere hasta el miércoles, a partir de hoy empiece usted a decirle: Señor, purifícame. Señor, si es necesario, quiero destruirme para que tú de nuevo puedas reconstruirme y renovarme. Es necesario que de nuevo regrese a donde vengo, que tenga que terminar como ceniza, que el fuego, ese fuego purificador toque mi corazón para que mi corazón hecho ceniza sea testigo de la única reconstrucción más grande que puede existir en la vida del hombre, que es la tuya, Señor. Sé que tu amor, tu misericordia y esa fortaleza incomparable me va a hacer criatura nueva. Esta es la importancia de la ceniza. Mire, hablar de la ceniza es hablar de la oportunidad que Dios nos da de reconciliarnos con Él. Es el llamado, el llevar la ceniza acá, es decir: sí, yo estoy preparado, yo soy un hijo de Dios y reconozco mi fragilidad, reconozco mis faltas, reconozco mis pecados, pero Dios me ama porque prefiere penitentes que pecadores, y a partir de este momento yo me voy a meter en ese proceso de reconciliación, de transformación. Sé que va a ser doloroso porque hay muchas cosas que vengo haciendo desde hace mucho tiempo y que además me dejé meter en ese asunto. El pecado me agarró, el pecado me empezó a jalar y yo no fui suficientemente fuerte para resistir, pero a partir de hoy este es el signo. Esta cruz que llevo acá, le va a decir usted, este es el signo de que yo me quiero reconciliar, me quiero reconstruir por la gracia de alguien que entregó a su unigénito por tanto amor, sí, para mí. Y si encontramos, por ejemplo, hablando de la ceniza, yo le decía al principio que era una tradición en Nínive. Cuando hablamos de Nínive, el primer libro que se nos viene a la mente es el del profeta menor Jonás. Recordemos que Dios le habla a Jonás. Nínive, que es un pueblo que está al igual que el pueblo del cual acabamos de hablar en Ezequiel, está haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere para este pueblo. Dios se le revela a Jonás y le dice: ¿sabes qué? Tienes que ir a Nínive y les vas a decir que si no empiezan a reconsiderar su postura, los voy a castigar. Y entonces Jonás dice: yo no voy a ir a Nínive, si ahí todos son sanguinarios, era el mejor ejército, ahí voy a llegar y ya no salgo. Y entonces él dice: no, yo voy a agarrar, si Nínive está para la derecha, yo agarro para la izquierda. Y de hecho, si nosotros nos vamos al libro de Jonás, en el capítulo 3, versículo 6, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a conocer qué nos dice este libro sobre aquí tenemos Jonás, sobre la ceniza. Vamos a ver por acá. Por cierto, le quiero contar que si usted quiere recibir el documento que tenemos para usted, lo puede hacer llegar. Solamente envíenos Cuaresma a través del 3758-8450. Ahí con mucho gusto nosotros vamos a enviarle el documento. Ya tengo por acá identificado el librito de Jonás, que es el primer profeta, es el segundo profeta menor, el libro de Jonás, porque
aquí tenemos a Jonás. El primero fue Oseas. Ya lo tenemos por acá, ubicadito. Y entonces en el capítulo 3, versículo 6, leemos lo siguiente. Dice, el anuncio llegó hasta el rey de Nínive, que se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Palabra de nuestro Señor revelado a través del profeta Jonás. Fíjese que hasta la fecha todavía los judíos tienen esta práctica. Y hay una práctica interesante que se realiza durante esta fecha, e incluso ellos salen de sus casas y ponen tiendas afuera de sus casas, porque el propósito es regresar a esas raíces donde tocaba vivir, pues no con las comodidades que hoy en día tenemos en esta vida moderna, sino pues todas esas precariedades que sus antepasados vivieron. Y tiene mucho sentido lo que hacían en Nínive, y hasta la fecha algunas religiones, especialmente la judía, hace. Es importante muchas veces retornar hacia nuestras raíces. Y cuando nosotros retornamos hacia la base o la raíz de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual, nos permite poder experimentar lo que al principio nosotros experimentamos. Dígame, si usted no se sentía alegre el día de su primera comunión, si usted no se sintió dichoso, privilegiado, amado en el momento de su confirmación. No digamos cuando usted puede ver a los bebecitos que, aunque nosotros pensamos que no tienen un criterio, su corazón siempre siente el poder experimentar esa bienvenida al reino de los cielos a través del sacramento del bautismo. Y entonces retornar hacia nuestra base espiritual, hacia esos primeros pasos de nuestra vida en cristiandad, nos permite evaluarnos y ver en qué momento del camino nos empezamos a desviar. Y de eso se trata este proceso de la Cuaresma. El poder regresar hacia lo básico, el poder regresar. Si de chiquito a mí me ponían a leer la Sagrada Escritura, entonces voy a regresar a mi época de pequeño, cuando mamá o las monjitas o el padrecito me obligaba a leer la palabra. Voy a regresar a eso, porque hago yo memoria. Y en ese momento, cuando me obligaban a leer la palabra, yo era feliz, fíjese. Tal vez a veces yo quería salir a jugar fútbol, pero me ponían a leer la palabra, me ponían a leer el catecismo. Pero a pesar de eso, yo era una persona feliz. No tenía problemas, no tenía complicaciones, no tenía pensamientos que lo único que me hacían llegar o hacia donde me llevaban era pensamientos de fracaso, de tristeza, de depresión. No, yo leía mi Sagrada Escritura chiquitita y mi catecismo, y eso me hacía feliz. Entonces, este momento de Cuaresma es justo eso, regresar hacia nuestras raíces. Y la ceniza nos recuerda, primero, que somos diminutos, que somos frágiles, que podemos estar acá, pero al igual que el pueblo del cual yo le mencionaba en Ezequiel capítulo 28, el fuego puede destruirlo y volverlo cenizas. Lo bueno es que, como Ezequiel también nos comparte, y Zacarías también nos dice, de la ceniza puede crear el Señor cualquier obra maestra. Y si de la tierra somos, a la tierra vamos a regresar. Y eso es maravilloso, porque cuando hablamos de la tierra, pues ¿quién hizo la tierra? Nuestro amado Señor. Y de alguna u otra manera es la forma de entender que siempre regresando hacia donde partimos, vamos de nuevo a reencontrar el camino. En administración se habla mucho de las brechas, y de hecho hay una teoría administrativa que dice que si en algún momento nosotros vamos caminando y encontramos alguna dificultad, debemos de regresar en la brecha hasta donde nosotros consideramos que el camino se empezó a desviar para tomar el camino correcto. Eso es en administración. Imagínese usted en la vida espiritual cómo no hacerlo. El Señor en este tiempo cuaresmal nos invita a esa parte de transformación, a esa parte de reconciliación. Y hoy vamos a conocer de qué manera podemos nosotros encaminarnos en este proceso de transformación. Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas usadas el Domingo de Ramos del año anterior. Esto nos recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a nada. Lo bello es que de la nada siempre el Señor nos toma y en esa reconciliación preciosa nos transforma y nos arma.
La imposición de ceniza es una costumbre que nos recuerda que algún día vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Del polvo somos y al polvo volveremos. Y nos enseña que todo lo material que tengamos aquí sencillamente se acaba. En cambio, todo el bien que tengamos en nuestra alma, eso nos lo vamos a llevar a la eternidad. El miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abstinencia. Y aquí me gustaría empezar a hablar de qué manera, porque yo ya le hablé que es la cuaresma. Es el tiempo de reconciliación y transformación. Es el tiempo de purificación. Sáname, Señor, purifícame, Señor. Pero ¿de qué manera yo voy a colaborar y voy a trabajar? Porque cuando yo me pongo el signo, yo me voy a poner el miércoles de ceniza, el signo, yo le estoy diciendo a mi Diosito lindo y a mí mismo, yo me comprometo a transformarme y a purificarme. Pero eso necesita un proceso. Primero tenemos que tomar este tiempo de cuaresma desde un punto de vista contemplativo. Es decir, a partir de hoy, el miércoles sería, pero yo se lo propongo que a partir de hoy mismo, usted empiece ya este proceso de contemplación. Y para contemplar es importante entender que el Señor se revela a través del Espíritu Santo y a través de la palabra. Recordemos la prueba tan grande que nuestro amado Jesús tuvo que soportar en el desierto y lo hizo por amor, tal como está en San Mateo capítulo 4, San Lucas capítulo 4, y nos cuenta que el Señor dobló rodillas, se entregó enteramente a su Padre y leyó la palabra. Uno de los privilegios que tenemos en pleno siglo XXI es contar con la palabra. Es importante que cada hogar, cada familia católica, cristiana, creyente, practicante tenga en su casa una iglesia, una Biblia católica y no solamente la tenga ahí en la mesa o en el trinchante o se lea solamente para las lecturas de Adviento, sino al contrario, cada uno de los integrantes pueda escudriñar la palabra y como nos dice Pablo en Hebreos capítulo 5, la palabra se convierta como lechita para un recién nacido, ese alimento necesario. Para podernos purificar es importante dedicarle ahora más tiempo a la palabra. Probablemente usted tiene 1 hora, media hora, 2 horas de televisión en la noche, ve ahí en sus plataformas sus series y sus películas. Trate de reducirlo a 1 hora y la otra hora dedíquela a leer la palabra. Podría leer los evangelios, podría leer el evangelio de San Mateo, podría leer el evangelio de San Lucas, podría leer el evangelio de San Juan, podría leer el evangelio de Marcos. Podría leer Hechos de los Apóstoles o alguna de las cartas paulinas. Podría leer Ezequiel, podría leer Zacarías, podría leer Isaías. Que el Señor le ponga en su corazón, pero especialmente usted, el deseo, la gana, la responsabilidad de escudriñar en este proceso cuaresmal la palabra. Porque el Señor se revela a través de la palabra. Y es imposible decir que amamos a alguien si no lo conocemos. Y la forma que el Señor nos dejó la oportunidad de conocerlo es a través de la palabra. Pero la palabra es importante, la palabra es fundamental. En la palabra se revela la verdad absoluta, que es la verdad que nos hace libre, como dice San Juan en el capítulo 8. Pero también necesitamos poner de nuestras partes, de nuestra responsabilidad. Y además de la palabra es importante el ayuno, el ayunar. Si usted desea este documento, el cual yo le estoy leyendo y que hemos hecho con mucho cariño para que nuestros hermanos conozcan qué es la cuaresma, la importancia de la ceniza, el significado de la ceniza, el significado del miércoles de ceniza, envíe la clave ceniza al 3758-8450. Se lo repito, 3758-8450 y con mucho gusto nosotros le enviamos este documento, el cual hemos elaborado con el propósito de que usted pueda informarse, educarse, pueda usted formarse y sobre todo empezar a vivir con esa contemplación este momento tan especial de nuestra vida espiritual que es la cuaresma. El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día y a la abstinencia de no comer carne. Este es un modo de pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido y decirle que queremos cambiar de vida para agradarlo siempre. Hay 4 tipos de ayunos. En realidad nosotros llevamos un ayuno cristiano, pero si nosotros escudriñamos la palabra, encontramos, por ejemplo, el ayuno de Esther, que hizo Esther y que hizo su tío primo Mardoqueo. El ayuno de Esther es un ayuno muy desafiante, muy fuerte, es no comer absolutamente nada durante 3 días y 3 noches. Por supuesto que no todos
los cuerpos, no todas las personas soportan este tipo de ayuno. Personas que padecen de algunos problemas de azúcar, de presión, este ayuno es demasiado peligroso. También encontramos, por ejemplo, el ayuno de Daniel, que pues es un ayuno donde solamente se consumen algunos productos que sabemos que no nos hacen mal a nuestro organismo, basado en agua y basado en algunas frutas y verduras. Después encontramos el ayuno de San Lucas, que es un ayuno 1 o 2 veces a la semana y que está basado en mucha oración, al igual que los demás, pero más oración y quitarse alguna comida, el desayuno, por ejemplo, almorzar bien y estar tomando mucha agua. Y está el ayuno de San Pablo, que pues es un ayuno que va a resistirnos a la carne, y no precisamente la carnita asada o las hilachitas que nos comemos, sino el cuerpo, ¿no? La carne, los deseos carnales. Sin embargo, el ayuno más importante, ¿sabe usted cuál es? Todos son importantes, pero hay un ayuno que el Señor nos ha encomendado, y es el ayuno verdadero de corazón. Yo puedo decir que yo no como carne los días viernes, jamás como en Cuaresma, yo no como carne el día viernes, pero estoy pecando. Estoy pecando de pensamiento, estoy pecando de palabra, estoy pecando de omisión. Puedo decir yo de que llevo una práctica de estar ayunando. Yo ayuno de lunes a viernes, no desayuno, ni siquiera tomo agua, pero no lo acompaño con oración. O de repente yo ayuno y hoy le estoy contando que yo soy el hombre, el hijo de Dios que más ayuna, y que las personas digan: ese hermano ha de ser privilegiado y está súper bendecido porque él se ayuna, porque yo se lo estoy contando. Fíjese que esto nos recuerda algo muy interesante. Quiero leerle algo que nuestro Papa Francisco dijo el año pasado en la misa previa al miércoles de ceniza. Alguien por acá ya nos envió el documento. Comisario dice: con mucho gusto, yo se lo voy a enviar. Le saluda Arsenio Najarro. Me puede enviar el libro de Jonás. Muy bien, con mucho gusto. Gracias a nuestros hermanos y hermanas que están por ahí. Le voy a leer qué fue lo que nos dijo nuestro Papa Francisco en su mensaje. Precisamente hace un año. Dice: la vía de la pobreza y de la privación, el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido y el diálogo filial con el Padre a través de la oración y la palabra nos permite encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Y además dijo: haciendo la experiencia de una pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre con los pobres y acumula la riqueza del amor recibido y compartido. Así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo. Fíjese que comienza la Cuaresma, tiempo de penitencia, de renovación interior. La verdadera conversión se manifiesta en la conducta, en el trabajo, hecho con orden, puntualidad e intensidad. En la familia, mortificando nuestro egoísmo y creando un ambiente más grato en nuestro entorno. Es un momento para nosotros crecer espiritualmente, y no solamente la palabra, que es importante, sino también el ayuno nos ayuda a poder encontrar, a poder lograr, a llegar a todo esto. Fíjese que el ayuno, como le decía, el ayuno que Dios quiere para nosotros es un ayuno de corazón. Si no, nos va a pasar como aquel hombre que había ayunado, y entonces, como nos comparte en San Mateo, estaba Jesús y vio aquel hombre que había ayunado, y entonces andaba por las calles pregonando que él entregaba ese sacrificio a Dios porque ayunaba. El ayuno más importante es el de corazón, es aquel ayuno secreto, aquel ayuno que con mucha dificultad lo hago, pero con amor. Que yo sé que esta penitencia la estoy haciendo porque yo necesito ponerme cuenta a cuenta con el Señor. Fíjese que el término ayuno muchas veces pensamos que es quitarnos comida o no comer carne, o de repente me quito un postre o me quito el café. El ayuno más importante es aquel ayuno en el cual yo voy a evitar aquellos pensamientos que no me permiten acercarme al Señor. Es aquel ayuno, de repente yo soy demasiado, pues no quiero decir engreído, pero he dejado por un lado la humildad, esa humildad que el Señor necesita de nosotros, y entonces yo voy a ayunar de todo aquello que me deja o que me lleva a no poder contemplar la belleza de la humildad. Ese es el ayuno que necesitamos para esta época cuaresmal, que nos va a permitir esa transformación divina, que nos va a permitir de nuevo regresar a esa ceniza para que el Señor nos pueda transformar y empezar en este proceso de sanación. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo esto? Usted puede ayunar, y sabe que ayunando agrada al Señor,
Pero ¿sabe por qué agrada al Señor? Porque usted está haciendo el esfuerzo. ¿Y sabe usted quién se va a ver beneficiado de esto? El Señor no. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Sabe quién se va a ver beneficiado? Usted. Fíjese que en Isaías, al final de Isaías, nos habla de algo bien interesante. El pueblo de Israel estaba muy molesto. Le voy a leer algo por acá, que de hecho lo publiqué hoy en nuestra página de internet. Usted puede irse a nuestra página apostoladohechos.org y ahí va a encontrar este documento, meditando precisamente después de preparar la prédica para hoy. Titulé este post, lo puse: no pierdas la oportunidad de estar junto a Dios. Fíjese que este momento cuaresmal es una oportunidad tan bella de estar más cerca de Dios. En Isaías capítulo 58, versículo 3 encontramos lo siguiente. La reacción del pueblo de Israel fue la siguiente: se quejó de Dios. Y entonces aquel pueblo estaba molesto porque ayunaba. Sí, ayunaban, pero no se hicieron humildes. Al contrario, humillaban a las personas que estaban a su alrededor. Y entonces le dice el pueblo de Dios: ¿por qué ayunamos y nos haces caso omiso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Palabra de nuestro Señor revelado a través de Isaías capítulo 58, versículo 3. Mire, usted puede ayunar todo lo que quiera de carne, pero ¿sabe de dónde tiene que ayunar? Acá, mire, ayunar de los malos entendidos, de las envidias, de las codicias, de los malos pensamientos. De repente usted ayuna carne, no come carne el día viernes, pero no trata bien a su esposo, no le da amor a sus hijos. Es importante. Fíjese que, al igual como le decía en San Mateo capítulo 6, versículo 16, dice la palabra: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos ayunan, muestran sus rostros para que los hombres se den cuenta que están ayunando. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. San Mateo capítulo 6, versículo 16. Estos hombres, pues definitivamente cumplían sus ayunos, solamente para proyectar una apariencia delante de los demás y ganarse su respeto y admiración. Sin embargo, es importante cómo debería ser la actitud de alguien sincero que busca auténticamente a Dios. De seguro no buscaría usar sus oraciones o ayunos como una moneda de cambio para coaccionar a Dios. Si ayuno, esto se me va a dar. No. El ayuno, al igual que la ofrenda, es un agradecimiento de lo que Dios ya nos dio. Y entonces de esta manera sé que mi transformación va a ser de corazón, mi transformación va a ser sincera. Entonces, para prepararnos en este tiempo cuaresmal, debemos de doblar rodillas, como lo hizo Jesús en el desierto. Debemos de orarle al Padre, tenemos que doblar rodillas, orar y leer la palabra. Y entonces, aunado a la lectura de la palabra, vamos a ayunar, porque esto nos va a dar el camino penitencial. Fíjese que cuando nosotros hablamos de penitencia, lo primero que nos recuerda era cuando éramos pequeñitos y entonces llegaba el payasito y llega a las fiestas infantiles y el payasito lo que trata es hacer dinámicas, y una de las dinámicas era las sillas musicales, y entonces empezaba a quitar sillas y sucesivamente hasta que finalmente se quedaban 2 personas y una sola silla. Ganaba el que se lograba sentar y el que perdía le hacían una penitencia. Entonces, cuando hablamos de penitencia, automáticamente en nuestra cabeza se nos viene la idea de que es algo malo, de que nos va a hacer quedar mal o vamos a sufrir. Y la penitencia es la forma en que Dios nos permite dejar de ser pecadores y nos permite de nuevo regresar a esa gracia. Y una de las formas más hermosas de llevar esta cuaresma es con un pensamiento y un corazón penitencial. Y la manera más hermosa de empezar la penitencia, claro, es leer la palabra, es el ayuno, pero debemos de empezar por el principio. ¿Y sabe cuál debería de ser su trabajo en estos días antes de llegar al miércoles de ceniza? Todavía tiene sábado, tiene domingo, tiene lunes, martes y miércoles en la mañana. Poderse reconciliar con Dios a través del sacramento de la confesión. Así usted va a empezar un proceso cuaresmal de transformación y de sanación como debe de ser. ¿Qué penitencias debemos de hacer? La Iglesia Católica durante muchos siglos ha venido recomendando 3 penitencias. La oración, desagravia a Dios por nuestras maldades. Moisés, David, Jeremías, Jesús oraron y el Señor Dios libró de castigos a los pecadores. Nuestra mejor penitencia será siempre llenar nuestros días de pequeñas pero frecuentes oraciones. También la ofrenda. El Sagrado Libro dice: la ofrenda borra muchos pecados, como está en Tobías, pero que nuestra ofrenda sea algo que nos cueste. Podemos ofrendarle
De repente usted le gusta mucho ver televisión, ofréndele al Señor. De repente usted habla malas palabras, de 10 palabras que dice, 12 son malas palabras o palabras antisonantes o palabras, no sé cómo le llame usted. Trate de empezar a cerrar su boquita y ofréndele esto al Señor. Haga que valga la pena. Para el Señor, lo peor, decía Caín. Sin embargo, Abel le daba lo mejor y entonces es importante hacer como Abel. Para el Señor lo mejor y daba a Dios lo mejor que tenía y Dios quedó satisfecho y lo prefirió a él que a Caín. El profeta Zacarías dice, ¿saben por qué les va mal a ustedes? Porque dan para Dios lo peor que tienen, por eso Dios no los ayuda más. Demos lo mejor. Otra gran penitencia es hacer sacrificios. Dice San Lucas capítulo 9, el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo. De eso se trata, negarme a mí mismo. Mire, a mí me encanta comer pasteles, entonces voy a dejar de comer pasteles, no porque yo sea el hombre más poderoso y que puede resistirse al azúcar, sino al contrario, porque sé que es algo que me gusta, pero prefiero yo entregar esto para que Dios se dé cuenta que estoy dispuesto a empezar esta batalla espiritual de mi transformación para ser un mejor cristiano, para ser un mejor hijo de Dios. De esta manera vamos a empezar este proceso cuaresmal. Si usted desea el documento que le acabo de leer, puede usted enviar en este instante a través del WhatsApp 3758-8450 la clave cuaresma y con mucho gusto le voy a compartir este documento, el cual hemos elaborado con mucho cariño con el objetivo que usted pues conozca la simbología de la ceniza, conozca qué significa cuaresma y sobre todo empecemos con una actitud decidida desde ya a nuestra transformación, a ser mejores cristianos, a estar entregados a la oración, a leer más la palabra, a prepararnos en esa ofrenda, en ese ayuno. Recuerde, cuaresma es lo que tiene que enviarnos a través del 3758-8450. Quiero leerle lo siguiente, si usted me lo permite, todavía tenemos algunos minutos. Hoy comenzamos nuestros 40 días, esto es para el miércoles, 40 días de cuaresma. 40 días de preparación para Pascua. ¿Para qué estos 40 días de penitencia y conversión? Para volver a nuestras raíces, al polvo, ¿verdad? A nuestro prójimo, poder regresar al amor puro y sincero. Que no nos pase lo que las parejitas del video, ¿verdad? Que querían cenar con todos los famosos, no. Con ese corazón sincero e inocente de los niños, que con un claro objetivo es que el amor más grande para ellos son los padres. Y entonces muchas veces quisiéramos cenar con Shakira, con Piqué le iba a decir, pero con él no lo quieren ni ver. Con Shakira, con George Clooney, con mucha gente. Pero ¿sabe con quién debemos de estar en la mesa? Con el Señor. Dice, hemos acabado haciendo de nosotros mismos el centro del mundo a expensas de nosotros mismos, de Dios y de nuestro prójimo. Ahora, mi querido hermano y hermana, en Cuaresma es el tiempo propicio para volver a Dios y volvernos hacia los hermanos que nos rodean. Hoy expresemos nuestro destrozo interior y nuestro deseo sincero de cambiar cuando después del Evangelio recibamos la ceniza. Le voy a pedir que podamos cerrar nuestros ojitos esta noche y pedirle al Padre que nos dé la capacidad, pero sobre todo el amor de poder nosotros a partir de hoy decir, abro mi corazón. Voy a destruir todo lo que no me edifica. Voy a dejar que ese fuego purificador destruya todo lo que no me está haciendo crecer y lo vuelva ceniza. Y voy a permitir que con ese mismo amor el Señor esas cenizas las pueda reconstruir y haga una obra maravillosa. Dios Padre, tú sabes con qué frecuencia intentamos caminar por nuestros senderos egoístas. En este tiempo cuaresmal te pedimos con todo el fervor y el corazón de estos hijos tuyos que reconocemos nuestra pequeñez, conocemos nuestras pocas capacidades para poderle hacer frente al pecado. Conocemos todo lo que nosotros llevamos dentro, que sabemos que es mínimo comparado con el amor que tú nos das. Reconocemos nuestra fragilidad. Te pedimos que no nos permitas vivir y morir solo para nosotros mismos o cerrar nuestros corazones a los otros. Ayúdanos, Padre Santo, si es tu voluntad y te lo pedimos con el amor y el clamor y el corazón en la mano. Ayúdanos a vernos a nosotros mismos y a la vida como dones tuyos. Permítenos deshacernos de todo eso que no nos está permitiendo caminar en este camino de santidad.
Si nos enfrentamos al pecado, podamos nosotros enfrentarnos sabiendo que tú nos fortaleces y que vamos en ese momento a reprenderlo. Y que no nos dejemos seducir, sino al contrario, sea una oportunidad para que tu gloria y tu mano poderosa sea testigo y sea testimonio bello de cómo tú nos recubres. Permítenos con esa misma fragilidad reconocer nuestra pequeñez y llenar nuestro corazón de humildad, sabiendo que no lo podemos todo, que no lo sabemos todo y que muchas veces somos incapaces, pero reconociendo eso, poder dejar que tu amor, ese amor paterno y ese amor misericordioso pueda entrar a nuestro corazón y transformarlo para que todo lo que no nos permite edificarte y fortalecernos sea hecho ceniza y de esas cenizas pueda resurgir algo precioso. A ti, Madre María, intercesora por excelencia, te pedimos también que abogues por nosotros, que intercedas por nosotros, que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta iglesia que te ama y sobre todo te venera y te reconoce como esa Madre Santa y esa Madre misericordiosa y amorosa. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, el día miércoles nos vemos en misa. Vayamos con un corazón dispuesto y preparado para dejar todo lo viejo, para desechar todo lo que no nos permite fortalecernos y edificarnos y regresar a nuestras raíces, las raíces de nuestra fe. Esa fe que debe de mantenerse viva, esa fe que debe de fortalecerse en este tiempo para reconocer nuestra fragilidad, pero también dejarnos a nosotros por un lado y ponerle el corazón a Dios a través de la oración, a través de la contemplación, a través de los ayunos y sobre todo a través del amor. Que el Señor le bendiga y hasta en una próxima oportunidad. Su amigo y servidor Juan Pablo Mata del Apostolado Católico Familiar Hechos. Dios le bendiga. Hemos llegado al final de Hechos, no palabras, por una santidad con testimonio. Los esperamos todos los viernes a las 21 horas por Emaús Radio. Apostolado Católico Familiar Hechos. Para más información visite nuestra página web apostoladohechos.org.